Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, justo al frente del Capitolio, en la capital de los Estados Unidos, donde hace pocos minutos, de hace un rato realmente muy breve, el señor Donald Trump se ha convertido en el presidente número 45 de este país. Ha pronunciado su discurso de posesión al filo de las 12 del mediodía, es decir, hace algo más de 2 horas. Y tenemos a dos invitados muy especiales para hacer el análisis y para repasar lo que ha ocurrido en los últimos minutos aquí en la capital de Estados Unidos o desde la mañana. En primer lugar está Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento, de análisis más conocidos de la capital norteamericana. Gracias por estar como siempre en este programa. Buenas tardes. Xavier Vilá, periodista y analista catalán, bienvenido también. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Bueno, el señor Donald Trump ha pronunciado su discurso de toma de posesión, un discurso muy breve, de solamente 16 minutos. Lee uno los análisis en los grandes periódicos estadounidenses como el diario The New York Times y dicen que ha sido un discurso divisivo, un discurso muy duro que no ha llamado realmente a la unión de este país, a pesar de que él apeló a ella en un momento dado, pero sobre todo en donde mostró una imagen mala de un país, una realidad muy dura, muy oscura de los Estados Unidos. Tal vez la frase que más destacan los analistas es cuando el señor Donald Trump dijo: "The American carnage stops right here and stops right now". Es decir, la carnicería en Estados Unidos termina en este instante y termina en este lugar. Ha dicho el señor Trump que este país está sumido en el caos y está sumido en el delito. ¿Tiene razón Trump en eso? Además, lo dijo justo delante del presidente saliente Barack Obama. No tiene razón. O sea, ciertamente Estados Unidos enfrenta dificultades, ciertamente el crecimiento económico ha decepcionado luego de la gran recesión, es el crecimiento económico más anémico que Estados Unidos ha experimentado desde los tiempos de posguerra. Ha habido una caída en la tasa de participación laboral, o sea, hay problemas económicos serios que merecen atención, pero tampoco es que ha habido una carnicería, tampoco es que este país está en la lipidia o en la miseria, como el presidente Trump lo dijo en su discurso. Sí me llamó muchísimo el tono, yo creo que el término apropiado es oscuro, un discurso que yo lo definiría con dos características particulares. Un discurso muy nacionalista, enfatizó su lema de campaña de que America First, Estados Unidos primero, y un discurso altamente populista. Me llamó la atención una cosa, cómo mientras era rodeado de miembros del Congreso, senadores, congresistas, expresidentes, miembros de la Corte Suprema de Justicia y de todo, básicamente lo que dijo fue: esta clase política que está aquí les ha decepcionado a ustedes, los ha tratado mal, ha puesto sus intereses primero antes que los suyos, y ahora eso se acaba, yo voy a velar por sus intereses. O sea, básicamente el líder populista nuevamente que establece un canal de comunicación directo con el pueblo. Eso lo hemos visto muchas veces en América Latina, ¿verdad? Y ya sabemos cómo termina. Pero sí, fue un discurso nacionalista y populista el del presidente Trump, muy en línea con el tema de campaña y su discurso de campaña. Pintó el señor Donald Trump, describió una realidad mucho más agria, mucho más ácida de la vida real cuando empleó este término de carnicería. Bueno, es que ¿sabe qué pasa? Que escuchando al amigo Juan Carlos, yo me he pasado la mañana dando vueltas por la calle en esta ciudad, luego he escuchado lo que tenía que decir Trump y me quedo con una tristeza hoy enorme. Yo hoy me voy a acostar planteándome por primera vez en mi vida, en todos los años que llevo en los Estados Unidos, si vale la pena seguir viviendo aquí. Lo que hemos visto hoy en Washington ha sido un espectáculo de tristeza que ha contrastado de una manera impresionante con ese mensaje de esperanza que Obama lanzó aquí mismo en 2009, en 20 de enero de 2009. Yo no digo que Obama tuviera razón, ni que Obama haya conseguido implementar las políticas que prometió. Lo que digo es que iniciar una andadura presidencial como la de Donald Trump, amenazando desde el sitio más sagrado de la democracia de este país, la democracia más larga del mundo en ejercicio en los últimos casi 250 años, esta vez yo creo que Trump ha ejercido o bien de irresponsable o bien de ignorante o bien las dos cosas a la vez, porque este es un mensaje que no solo es una amenaza para el mundo globalizado y las democracias occidentales organizadas como las entendemos ahora mismo, sino para cualquier hijo de vecino que entienda que este señor va a terminar con los roles y las reglas como las hemos entendido hasta ahora. ¿Qué quiere decir cuando dice toda esta gente, como bien comentaba el señor Hidalgo,
les han robado a ustedes prácticamente, sin utilizar esa palabra, pero ha dicho, no han velado por sus intereses. ¿Cómo va a velar él por los intereses de toda esta gente? Alguien que ha llegado aquí, esta vez no con su propio avión, pero podría haberlo hecho. Alguien que vive en una torre de Babel con pomos de oro macizo, que en su vida se ha expuesto a las angustias económicas de gran parte de la población. El señor Hidalgo sabe más de economía que nosotros, pero si bien la economía norteamericana ahora mismo no es para echar cohetes, está en una tendencia de creación de empleo nunca antes vista en la historia de los Estados Unidos. Se está creando ocupación a unos niveles históricos. Entonces, estas cosas hay que expresarlas de un modo que permitan tener un mensaje de más cordialidad. Hoy era el día para unir al país. Hoy era, este es el típico mensaje del 20 de enero en las escalinatas del Capitolio que sirve a los nuevos presidentes para decir, somos una América, vamos a luchar todos juntos para que esto vaya mejor. Yo hoy, como medio americano que me siento, escuchando al que ahora ya también en parte es mi presidente, ya le digo, mucha tristeza, una sensación de vacío intelectual enorme y una desesperanza, porque no veo un futuro halagüeño atendiendo a lo que nos ha contado Donald Trump. Juan Carlos, pero ¿no será que al decir el señor Donald Trump que estamos viviendo una carnicería, que Estados Unidos vive en una carnicería y que tiene que terminar, él nos está dirigiendo al ciudadano promedio de esta ciudad de Washington, que es una ciudad demócrata, que está en la costa este, no se está dirigiendo al ciudadano que vive en Nueva York o en Filadelfia, que están también en el noreste de Estados Unidos, o en Boston, sino que se está dirigiendo más bien a esa persona de clase media o media baja que no tiene empleo, que puede vivir en una ciudad importante también como Chicago, donde hay una tasa de homicidios muy alta, o en Detroit, en Michigan, que es una ciudad quebrada, donde hay mucha delincuencia. ¿No será que él estaba apelando a su votante y que justamente ese mensaje aquí suena mal, pero que allá quizás suene bien? Bueno, y ese es el reclamo que hemos oído a partir de la elección, que aquí en Washington vivimos en una burbuja y que las élites de las costas, ¿verdad? Las élites que viven en California, las élites que viven en New York, las élites que viven en Washington no están enteradas, no están al tanto de lo difícil que la están pasando ese ciudadano promedio en el interior del país. Efectivamente, él apeló a su votante, pero como bien menciona Xavi, el discurso de hoy tenía que haber sido un discurso para todos los estadounidenses, no solo para los que votaron por él. Ciertamente, los que votaron por él ha sido un electorado que está enojado, está cabreado, le cayó como música a los oídos el hecho de que Trump, estando rodeado de miembros del Congreso, estando rodeado de la élite política del país, los haya atacado de una manera tan directa. Pero bueno, al final de cuentas va a necesitar de esa misma élite política para implementar su agenda. O si no, vamos a ver un curso de colisión entre la Casa Blanca y el Congreso y que no augura nada bien para el país. Mencionaba Juan Carlos al principio que el señor Donald Trump decía que el poder debe regresar de las élites de Washington al pueblo. Y lo mencionó además en una frase en inglés, en donde dijo, "We are transferring power from Washington, D.C. back to the people". Posiblemente esta frase la hayan dicho todos los presidentes en la historia de Estados Unidos, o posiblemente la hayan dicho en todas las campañas, todos los candidatos de todos los partidos. ¿Va a hacer eso el señor Trump? ¿Va a devolverle, a trasladarle nuevamente el poder de Washington, D.C., del Distrito de Columbia, al pueblo estadounidense? No, pero eso es precisamente populismo, eso es precisamente un discurso falso, porque muchas de las promesas, sobre todo en el ámbito económico, que Donald Trump nos está presentando, ¿sabe qué pasa? Que ni la potencia de la oficina del presidente de los Estados Unidos puede cambiar determinadas cosas. Hemos escuchado antes que él al señor Schumer, que es ahora el demócrata con más rango en esta Cámara legislativa que tenemos aquí detrás. Bueno, este señor en 3 minutos ha desmontado cualquier tesis de posible encontrarse medio camino entre republicanos y demócratas, porque ha recordado que hay gente también aquí escuchando hoy a Trump que quiere cosas distintas. Y eso es lo que yo le comentaba, que he vivido hoy en la calle con muchísima preocupación. Yo nunca había visto en Washington, en la calle 10, cuando uno intentaba acceder al mall, que es esta gran avenida que tenemos aquí delante del Capitolio, para mezclarse con la gente, para ver qué había, se ha organizado una barricada de gente muy joven
de todos los colores raciales, impidiendo a los partidarios de Trump ingresar al mall. Les gritaban shame, shame, avergonzaros, vergüenza de lo que habéis votado, vergüenza de entrar aquí. La división, esto no es significativo de lo que ocurre en todo el país necesariamente, pero sí que nos sirve para poner el termómetro de que la ansiedad es grande, la dificultad para aunar discursos que piensan intelectualmente distintos es más importante que nunca y veo muy difícil un consenso. Entonces, apelando a lo que dice Trump, este consenso es absolutamente imposible de conseguir y a pesar de que él tenga control republicano en las dos cámaras, habrá cosas que tendrá que implementar por consenso porque si no, no van a poder echar adelante. Esto es lo que no veo hoy en día en estos Estados Unidos. Obama dijo en 2004 en Boston, no hay unos Estados Unidos rojos, no hay unos Estados Unidos azules en referencia a los colores de los partidos, hay unos Estados Unidos de América. Yo creo que hoy, tras tantos años de conocer esta realidad, estamos más lejos que nunca de estos solos unos Estados Unidos de América y eso me preocupa extraordinariamente. Es verdad que Trump en algún momento hizo un llamamiento a la unidad, quizá en las frases que dijo en el resto del discurso no fue así. ¿Qué tanto le inquietan esas manifestaciones en contra? Porque cuando venía yo para acá para hacer este programa, veía manifestaciones muy adversas a Trump, donde lo llamaban el represor en jefe y donde la gente decía, él no es mi presidente, ¿no? He's not my president. Sí, no, estaban repartiendo banderines. Yo vi también una protesta en la 14 donde iban tipos vestidos de rusos diciendo hagamos a Rusia grande de nuevo y una foto de Trump diciendo empleado del mes del Kremlin. Y eso quiere decir que hay un segmento nada despreciable del electorado, principalmente el electorado demócrata, que no ve a Donald Trump como un presidente legítimo. Algo más o menos similar ocurrió con George W. Bush por el hecho de que George W. Bush perdiera el voto electoral y que la manera en que ganó la presidencia con un recuento que al final fue dirimido por la Corte Suprema de Justicia y demás. Y mucha gente pensó de que George W. Bush tampoco era un presidente legítimo. Pero en este caso, con todas las acusaciones de que ha habido interferencia de los servicios secretos rusos en la campaña electoral de Estados Unidos, el hecho de que perdió el voto electoral por 3 millones de votos, eso sin duda alguna hace, como explicaba Xavier, de que hay un segmento importante de la población que no solo está en contra de Trump, sino que cree que no es el que debería haber sido juramentado el presidente y por lo tanto esto le va a corresponder. Él debió haber tendido un poco más de puentes en su discurso, no lo hizo, más bien enfatizó en sus temas de campaña, se dirigió a sus votantes y esto por supuesto que entonces augura un mal inicio para su presidencia, por lo menos en cuanto a atender puentes. Sí, claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Titulares de la hora. Después del discurso de toma de posesión pronunciado allí por el señor Donald Trump, nuevo presidente de los Estados Unidos, presidente número 45. Xavier, hay un asunto que menciona la gente también, y sobre todo los expertos en este discursos presidenciales, después de los 16 minutos que duró el señor Donald Trump. Algunos dicen que estaba lleno de lugares comunes, de obviedades, de promesas. Y que sobre todo, y este es un defecto que tienen discursos de muchísimos políticos, no solamente del señor Donald Trump, no dijo cómo piensa hacer toda esa cantidad de cosas que prometió. ¿Está de acuerdo con esa lectura? Absolutamente. Lo que pasa es que en el caso de Trump no me sorprende, porque llevo 1 año y medio escuchando lugares comunes, frases sin concreciones, el eslogan de campaña, que hay que reconocer que tiene gancho, pero ahí nos hemos quedado en saber qué es lo que va a hacer este hombre. Vamos a hacer América grande otra vez, y de ahí no lo sacas. Es decir, ¿pero cómo? ¿Cuáles van a ser las políticas concretas? No hay ninguna pista que nos permita tener más detalles, al menos del discurso que hoy. Aunque me están llegando ya al celular informaciones de última hora que este señor ya hoy está firmando órdenes ejecutivas. Tan buen punto pase por aquí dentro de un rato y se acerque, cuando llegue esta tarde al despacho Oval, ya va a estar firmando cosas. Algunas me llegan ya relativas al cambio climático, al medio ambiente, y otras a la organización interna del Ejecutivo. Eso es algo que siempre ocurre un 20 de enero en este país porque hace falta organizar el gobierno. Fíjese que en este discurso, lo comentábamos usted y yo fuera de cámara, apenas si ha habido alguna mínima alusión a la política internacional, por no decir ninguna. Es decir, usted me comentaba que alguien le ha dicho que él ha comentado la posibilidad de ser fuertes, de que Estados Unidos tenga de nuevo esa presencia que siempre necesita tener, pero ninguna concreción cuando se ha dedicado en esta campaña a
desmantelar completamente cualquier conato de relación civilizada que se pueda tener con México, acusando a los vecinos del sur de todo lo que ustedes ya saben que dijo. Es que no me apetece ni revisitar estos lugares comunes tan desagradables, pero tampoco ha hablado de Rusia, teniendo en cuenta, como decía el señor Hidalgo, todo lo que ha habido en campaña referente a este señor. Tampoco ha hablado de China, es decir, que no ha hablado de la Unión Europea, con lo que se está viniendo este año aquí. No sabemos qué relación va a tener con estas personas. No se trataba de que aquí nos desgranara cuál es su obra de gobierno en un discurso que, como insisto, era necesario que hubiera sido más para poner a toda la nación en el mismo disparadero. Pero no hemos sabido nada de él. Todo va a ser grande y todo va a ser estupendo, y más allá de digamos, avergonzar a la clase política que tenía detrás y asegurarle al average Joe, que dicen aquí, a la gente de la calle que va a luchar por ellos, nada más. ¿Lo hacen otros políticos? Quizás sí, pero este es el presidente de los Estados Unidos. El primero, por cierto, que no es político, el primero que no ha estado sirviendo en el ejército, el de más edad que nunca hemos tenido en este país, 70 años. Se configura un escenario un poco intranquilizador, insisto. A propósito de política internacional, ya que el tema lo pone Xavier Vila muy apropiadamente, hace pocos días la revista Time publicó una lista de los 7 países que más tenían que atemorizarse con la presidencia de Donald Trump, y citaba en Europa a Alemania, incluso a Francia. También citaba algunos países bálticos, pero el número 1 de la lista era México. El señor Donald Trump, el día que presentó su candidatura, que la lanzó el 16 de junio de 2015 en la Torre Trump, dijo que de México a Estados Unidos llegan criminales, violadores y una que otra buena persona, y además dijo que iba a construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y que México iba a pagar por el muro. El hecho de que el señor Donald Trump no haya mencionado a México en este discurso de posesión, ¿será una buena noticia para los mexicanos? No. Uno puede leer entre líneas cuando él habló de una referencia que particularmente que debió haberle dado escalofríos a mexicanos y a lituanos, estonios y letonios, que fue cuando él dijo: Estados Unidos ha gastado millones protegiendo las fronteras de otros países y ha descuidado la propia. En ese caso, bueno, yo creo que las víctimas más identificables son los países bálticos, ¿verdad? Que son los que están justamente en la frontera de la OTAN. Lituania, Estonia y Letonia. Lituania, Estonia y Letonia, donde él ha dicho en campaña, ¿verdad?, que no estaría seguro de salir a la defensa de estos países en caso de que Rusia invada, como lo hizo en Ucrania, a pesar de que son miembros de la OTAN, a pesar de que Estados Unidos tiene un compromiso a nivel de tratado internacional para salir a su socorro. Y la referencia, bueno, tenemos que asegurar nuestra frontera nuevamente, que no habló nada del muro, no dijo nada del muro, pero ya sabemos que eso fue una de sus principales promesas de campaña y que es probable que va a buscar materializarla. Él desarrolló lo que ha sido su tónica de campaña, que es ver a las relaciones internacionales como un juego de suma cero. Si otros países están bien es porque ha sido a costa de Estados Unidos. Si otros países tienen superávit comercial es porque Estados Unidos ha sido saqueado. No lo mencionó en esos términos, pero sabemos de que su política de Estados Unidos primero involucra proteccionismo y involucra este cierre de fronteras para inmigrantes y para bienes y servicios de otros países. En el caso de México, por supuesto, México es el país que tiene más que perder con este tipo de actitud. El 90% de las exportaciones mexicanas viene a Estados Unidos. Aproximadamente 7 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son de origen mexicano, y lo hemos visto a partir de la elección, como el peso mexicano ha colapsado. Las perspectivas de que a México le vaya muy mal económicamente si Donald Trump procede a materializar sus promesas son muy altas. También está la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador se empodere como candidato. El hecho de que tenga un candidato, el que se ha sido descrito por el historiador Enrique Krause como el Mesías tropical, tener a un Donald Trump en la presidencia va a servir como esa figura antagonista que muchos populistas buscan. Así que a México le espera unos 4 años bastante intensos con Donald Trump. Pero permítame, usted figúrese el nivel de incompetencia de este personaje que nos ha hablado hoy aquí, que cuando alude a no vamos a defender estas fronteras y, como bien estamos analizando, están en estos países. Estados Unidos hace un mes ha mandado 3.000 efectivos a Polonia para asegurar que ese país, que naturalmente está en la órbita de la antigua Unión República Socialista Soviética, tenga suficiente garantía militar para afrontar una posible incursión de Trump, como hemos visto en Crimea. Washington acaba de mandar
300 marines a Noruega para que se entrenen. Noruega tiene frontera con Rusia. Para que se entrenen y tengan una capacidad, pero eso también tiene un efecto disuasorio, naturalmente. Entonces, este señor cree que va a llegar hoy, va a decir que esto se termina y el Pentágono de un día para otro se va a marchar. Esto es como cuando nos dice que gracias a él Ford va a mantener su planta en no sé qué sitio de Estados Unidos. Eso no es verdad. Cuando Ford decide dejar una planta en un sitio, esa decisión toma meses, si no años. Porque es una decisión ejecutiva, empresarial, que necesita incorporar a mucha gente, mucho cerebro para ver cómo la planta funciona. Que este individuo pretenda arrogarse la virtud de estas decisiones demuestra lo irresponsable que es por hacerlo público, además por Twitter, como quien no quiere la cosa, y el peligro que corremos todos ante esta profecía de vamos a hacer América grande otra vez, versus el si se puede de Obama. Por cierto, vamos a hacer grande América otra vez significa que ahora América no es grande. Entonces él mismo está denostando su propio país. Él mismo es el que pone difícil que la gente tenga un greater good, como dicen aquí, la necesidad o la virtud o la voluntad de abrazar una idea más grande que uno mismo para trabajar y luchar por un país, por una idea mejor de nosotros mismos como sociedad. ¿Qué mensaje, qué rol? ¿Cómo a nuestros hijos e hijas le enseñamos a este señor, le decimos, este es el presidente del país más poderoso del mundo, tienes que fijarte en él? ¿De verdad? Yo, desde luego, creo que es un modelo para no enseñar a nadie, para alejarse. O, dicho de otro modo, un buen modelo para decirle a nuestros hijos y nietos, esto es lo que no tienes que hacer nunca en la vida. Debió haber mencionado Donald Trump el caso de Rusia, que es uno de los grandes adversarios políticos de Estados Unidos, y además se ha dicho que él tiene una buena relación con Vladimir Putin. Él ha señalado que en realidad no, que simplemente le cae bien a Putin. Debió haber hecho eso, debió haber mencionado a la China, país con el que el señor Trump tiene algunos problemas y dice que va a gravar con aranceles del 45% los productos chinos si siguen las guerras comerciales de allá para acá. Debió haber mencionado a Cuba, porque en la campaña dijo que quería echar para atrás las relaciones diplomáticas restablecidas por Obama, posiblemente dar reversa. Debió haber mencionado a Colombia con su proceso de paz, o a Venezuela con la crisis de Maduro, o lo hizo bien pasando por encima de todo. Los discursos presidenciales son pasar por encima de todo. Yo por lo menos me recuerdo muy bien el de Kennedy, que no hace referencia a ninguna nación en específico. Habla de aliados, habla de rivales, habla de países neutrales, pero nunca mencionó ningún país específico. Ese nivel de detalle, para eso está el Estado de la Unión, el discurso del Estado de la Unión. Creo que él va a dar un discurso del Estado de la Unión a final de este mes, o sea, dentro de unos pocos días, en donde él sí va a tener que entonces, ahí sí, en un discurso que ya no va a ser 16 minutos, sino que probablemente va a ser de más de una hora, delinear sus grandes líneas de trabajo y de políticas en materia de política exterior, en materia de política fiscal, en política económica y demás. Hoy era nada más una cuestión retórica, filosófica, en donde si por la víspera se saca el día, nuevamente vamos a ver una política exterior muy nacionalista, muy relacionista y muy proteccionista. Pero muy brevemente, figúrese que los que seguimos un poco la política de este país nos acordamos, hay discursos que sin caer en cosas concretas, pero ¿quién nos recuerda a Kennedy diciendo aquí, en el año 61, no preguntes lo que el país puede hacer por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por el país? ¿Quién nos recuerda a Reagan diciendo el gobierno es el problema, no es la solución? Es decir, que sí que hay frases, estos discursos, es verdad que no se puede entrar en detalles, pero sirven para marcar un tono, sirven, insisto, para que el país se una y para un eslogan. Este hombre... ¿Qué nos vamos a recordar de este discurso hoy? Yo creo que va a ser la palabra, pero ¿verdad? figúrese. Que no es nada optimista, ¿verdad? Hablar de que aquí se acaba la carnicería, porque es un término bastante fuerte. Es muy fuerte, pero no inspira. No, nadie va a salir a decir... Efectivamente. Y entonces, figúrese, yo me imagino que en el año 81, cuando los demócratas escucharon a Reagan decir vamos a terminar con el gobierno, todo el mundo se debió tirar de los pelos, pero es cierto que es una frase de una solemnidad, que requiere un debate intelectual detrás. Hacer América grande otra vez lo puede decir cualquiera de nuestros hijos en casa, se le puede ocurrir cualquiera, no hay una elaboración, no es algo que inspire a la gente. Y entonces yo creo que desde ese punto de vista, si establecimos comparaciones que siempre son odiosas con otros discursos de toma de posesión que hemos visto aquí en el transcurso de la historia, pues bueno, en fin, se puede imaginar usted
no tengamos miedo, ¿cómo se decía? Que lo único que hay que tenerle miedo es el miedo al miedo mismo, ¿no? Pues the bueno. only thing we have to fear is fear itself. Bueno, pues entonces... Well, the worst thing, sí, la peor cosa para tenerle miedo es el miedo mismo. Frase de Franklin Delano Roosevelt del 4 de marzo de 1933, ahí en esas escaleras. Gracias, señor Iragorri. Pues a lo mejor si él levantara... Se debe estar revolviendo en su tumba este señor, porque yo creo que hay mucha gente aquí y sin ningún ánimo de polemizar por polemizar, pero hay gente aquí que tiene miedo. Hay muchos hispanos que tienen miedo en los Estados Unidos hoy en día porque no ven un futuro claro con este señor, no ven unas políticas de inclusión posibles y ven demasiada demagogia. En fin. Ya regresamos a Club de Prensa. Desde Washington en este día de la toma de posesión de Donald Trump como presidente número 45 de los Estados Unidos. Xavier, ha hablado usted de algunos discursos memorables de tomas de posesión. Y ha habido algunos, realmente no son muchos. Pero tal vez los dos más conocidos son aquel que pronunció Franklin Delano Roosevelt el 4 de marzo de 1933. Él ganó las elecciones en noviembre del año 32, de 1932. Incluso fue él, para su primera reelección, quien cambió la fecha de toma de posesión de los presidentes para que no transcurriera tanto tiempo entre noviembre, principios de noviembre, cuando son las elecciones, hasta el 4 de marzo y la anticipó al 20 de enero y así se ha conservado desde entonces. En aquella ocasión se había producido y este país vivía las consecuencias del famoso crash de la bolsa del año 1929. El señor Roosevelt pronunció aquel discurso y además en los siguientes 8 días tomó algunas determinaciones como por ejemplo cerrar los bancos porque la gente estaba retirando el dinero. Alguien decía que él salvó el capitalismo en una semana. Bueno, en aquel día dijo el señor Roosevelt, a lo único a lo que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Varios años después, el 20 de enero de 1961, llegó John F. Kennedy y pronunció aquella frase que usted ha citado de no pregunte qué puede hacer su país por usted, pregunte qué puede hacer usted por su país. Y mencionó que había llegado una nueva generación de estadounidenses que le habían pasado, la generación anterior le había pasado la antorcha a esta nueva generación. Me atrevo a decir que el discurso primero de Barack Obama no fue tan bueno, aquel 20 de enero del año 2009, después de haber hablado de esperanza a lo largo de la campaña, parece como que se frenó aquel día, no sé si fue el frío, porque hacía temperaturas bajo cero. ¿Va a pasar este discurso a la historia por algo, este discurso del señor Donald Trump? Porque ha habido presidentes que lo han hecho bien y su discurso de toma de posesión ha sido malo. ¿Qué va a pasar con este? Bueno, a mí me parece que no. Yo, como le comentaba, que el carnage, esta palabra tan dura en inglés, ¿no? Esta carnicería, seguramente sea lo primero que nos viene a la cabeza y ya dice mucho de lo que ocurre. Lo que pasa es que, escuchando su sabia introducción, señor Iragorri, me ha hecho reflexionar sobre algo que realmente hay que reconocer. Y es que este señor, a mí me da la impresión de que ha hecho campaña y ha ganado contra todo pronóstico unas elecciones basando su discurso político en la añoranza, basándose en la idea de lo que los Estados Unidos eran cuando él era niño. Como comentamos, Donald Trump tiene 70 años de edad. Cuando él era un niño, los Estados Unidos eran realmente un espejo para todo el mundo. A la salida de la Segunda Guerra Mundial, al menos los europeos, no le cuento ya en una España en dictadura, se miraba a los Estados Unidos con aquella fascinación de un país que entregó miles de vidas para contribuir a la salvación de Europa, luchando en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en otras partes, en España también. Aquella fue una generación orgullosa de construir cosas con sus manos. Los coches Ford que se hacían en Michigan, muchas cosas que se hacían aquí que se luego deslocalizaron a India, a China en la segunda mitad del siglo XX. Aquel orgullo americano que uno detecta cuando viaja por este país, por esas carreteras secundarias donde hay esos diners que Edward Hopper dibuja en sus lienzos, ¿no? Que la gente tiene realmente el orgullo de su gorra esta que llevan aquí tan característica, de visera larga. América, Estados Unidos, la gente mayor en este país tiene orgullo de ser americano. Por eso me atrevo a veces a decir que cuando hablo con estas personas, hay muchas de ellas que hoy día se avergüenzan de Trump, porque ven en Trump lo que sus padres no les enseñaron. Ven en Trump a alguien que le fue muy bien en la vida, lo que es el sueño americano realmente, y eso es fabuloso. Aunque vale decir que el sueño de Trump tiene algo de trampa, porque ya le legó por su padre, no fue ganado con el sudor de su frente, a pesar de que él diga lo contrario. Pero ese orgullo
de americanismo, de construir cosas, de somos ese país, es lo que Trump ha conseguido galvanizar en sus votos. Y ha conseguido arrastrar a mucho voto rural que piensa, vamos a volver a ser aquel país que construía cosas que tras la Segunda Guerra Mundial nos fue tan bien. Lo siento, señores, ese mundo ya no existe. Estamos en un mundo distinto y donde las cosas se van a ir a construir allá donde sean más baratas, sea en México, sea en India o sea donde sea. Y tampoco Donald Trump va a poder evitarlo. Va a poder quizás salvar 500 sitios de trabajo, pero no más. Sí. Entonces, cuando usted me habla del discurso, me apena porque me quedo solo con la carnicería. Y eso no es América, eso no es el optimismo, eso no es lo que yo creo que a todos nosotros, permítanme que pluralice, nos trajo aquí. Yo me fui de mi casa, nadie quiere irse de su casa, pero viene a un sitio porque cree que va a tener una mejor vida, tiene esperanza, cree que las cosas le van a ir mejor, y qué mejor sitio que este. Y como le decía al principio del programa, ahora con este señor, pues uno empieza a reflexionar si no vale la pena echarse atrás, porque en Barcelona se vive muy bien también, y hace muy buen tiempo, y los políticos también están locos, pero aquí no Barça, también. Juan Carlos Hidalgo. No, comparto en parte sí el análisis de Xavi, en el sentido de que es imposible regresar a ese Estados Unidos idílico de antaño, y también hay ciertas cosas de ese Estados Unidos idílico de antaño que no salen a florecer usualmente cuando la gente lo recuerde con tanta nostalgia, y es el hecho de que era un Estados Unidos también altamente segregado, donde amplias partes del país las minorías no tenían un acceso directo al voto, donde las mujeres no tenían acceso al trabajo. En fin, se nos presenta muchas veces las películas, nos presentan esta visión idílica, ¿verdad? De la familia estadounidense típica, el papá que trabaja en una empresa de carros, la mamá que está en la casa cocinando, los hijos van al colegio, viven en los suburbios, el papá trabaja toda su vida en esa empresa, tiene una pensión segura a la hora de retirarse. Bueno, muchas cosas han cambiado, y por más que la presidencia de Estados Unidos tenga muchos poderes, tampoco tiene el poder para revertir las grandes tendencias mundiales, tampoco tiene el poder para revertir la historia. Así que si hay gente que hoy se esperanzó con ese discurso, creyendo que Donald Trump va a poder en verdad revertir esa tendencia de 70 años de pérdida de puestos de trabajo manufactureros, va a poder revertir el déficit comercial, va a poder revertir la globalización, bueno, van a estar muy decepcionados dentro de 4 años, y vamos a empezar a ver entonces cuál va a ser el discurso de Trump cuando no pueda cambiar esas grandes corrientes que han venido moldeando al orden liberal mundial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea que no le parece que vaya a ser memorable este discurso. Entre otras cosas, la primera vez que se pronunció un discurso de toma de posesión al aire libre aquí en Washington fue en 1817 con el presidente James Monroe. Antes siempre lo hacían en un recinto cerrado. Bueno, puede ser memorable tal vez por las razones equivocadas, ¿verdad? No necesariamente memorable por algo que fue algo bueno. Ese término, la carnicería, pues, es un término bastante grotesco para un discurso que está llamado a brindar esperanza, a llamar a un nuevo inicio, a una nueva era. Hay otro discurso que es muy memorable, que fue el que dio George William Harrison. William Henry Harrison. Fue memorable porque fue el más largo de la historia, duró 2 horas dándolo. Murió como consecuencia. Y murió como consecuencia de ese discurso, le dio neumonía. Al parecer estaba muy frío, estaba lloviendo. Duró hablando 2 horas y murió al mes y resto, a los 33 días de su jura de posesión. Fue el primer presidente estadounidense en morir en el cargo, y también el último presidente estadounidense en haber nacido súbdito británico. Para una anécdota para la historia. Ya regresamos al Club de Prensa. Washington, frente al Capitolio, en este día de la toma de posesión del señor Donald Trump. El presidente saliente, Barack Obama, deja el cargo con una edad, es un hombre joven, realmente tiene 55 años. Pocos presidentes han dejado el cargo de jefes de Estado aquí en Estados Unidos con una edad como la del señor Barack Obama. Por una parte. Por otra parte, Donald Trump, como usted mencionaba, se convierte en el presidente más viejo en la historia. El que había sido el más viejo hasta ahora había sido Ronald Reagan, que aquel 20 de enero de 1981 tomó posesión del cargo y cumplió los 70 el día 7 de febrero. Llama la atención que después de un hombre como Obama, que se supone era alguien muy razonable, según mencionan todos los analistas, que llevó adelante el Obamacare, la reforma sanitaria que les ha dado seguro de salud a 20 millones de personas,
que aparentemente fue dialogante con una gran cantidad de países, incluso con países en la otra orilla ideológica a la de Estados Unidos, pues le haya entregado el poder, le haya dejado el cargo a Donald Trump, porque en cierto modo son como el agua y el aceite. Y se preguntan muchas personas si el legado de Obama no es Donald Trump, si no es responsabilidad de Obama el hecho de que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos. Si no pudo Obama convencer a los estadounidenses de que este era un gran país, y ellos entonces le creyeron a Trump cuando dice vamos a hacer de América, de Estados Unidos, el mejor país del mundo nuevamente. ¿Es responsabilidad de Obama lo que está pasando? ¿Es Obama el autor de Donald Trump? Bueno, creo que tiene usted mucha razón y sabe el mayor problema de Obama cuál ha sido: el color de su piel. Grandísimas capas de población en Estados Unidos no han soportado tener un presidente de raza negra, algo completamente histórico y que hace Obama único por siempre más, pese a quien le pese, porque este va a ser por siempre más el primer presidente negro de Estados Unidos. Obama dijo la semana pasada en Chicago que él cree que va a haber presidentes latinos, mezclados, musulmanes. Bueno, quizás sí, la demografía es cierto que nos encamina hacia un voto más abierto, pero en fin. Pero respondiendo a su pregunta, sí. Y ahí el péndulo famoso de Sestanovich en su libro Maximalis nos vuelve a aparecer una vez más. Generalmente, Obama fue producto de Bush y de sus excesos, sobre todo en política exterior, con la invasión de Irak. Seguramente Trump es producto de Obamacare, la gran obra legislativa del presidente saliente que no ha podido ser aceptada por mucha gente aquí que considera algo impresentable, como creo que el señor Hidalgo coincide, que a uno le obliguen a comprar algo. Yo creo que es maravilloso que a uno le obliguen a comprar algo si eso sirve para que 20 millones de personas tengan seguro médico y entre todos al final terminemos pagando menos, porque ese hubiera sido el resultado. Tiene grandes problemas Obamacare, pero tiene grandes virtudes. Dicho esto, cuando Obamacare se aprobó aquí detrás, cuando las cámaras eran solo demócratas, ahí empezamos a se empezó a gestar el embrión del Tea Party. Esa gente de extrema derecha que se apareció en las midterms, en las elecciones legislativas de 2010, irrumpió aquí con una agenda vergonzosa y nos ha llevado a aquellos caldos, nos llevaron a estos lodos. De Tea Party hemos terminado 6 años después con Trump. Juan Carlos. Sí, si nosotros analizamos la carrera política de Obama, veremos de que él ha sido muy bueno para resultar electo él como político. Fue formidable, pasó de ser senador estatal en Illinois, que ni siquiera lo dejaron entrar al piso de la Convención Demócrata en el año 2000, a ser senador en el 2004, a dar el discurso principal de esa convención en el 2004. En Boston. En Boston, y luego a ser electo presidente tan solo 4 años después, por más del 50% del voto. Yo no recuerdo cuál fue exactamente, yo creo que fue Roosevelt, el último presidente demócrata en ser electo con más del 50% del voto, y luego fue reelecto con un margen aún mayor. Sin embargo, dejó al Partido Demócrata desolado. En sus 8 años, el Partido Demócrata perdió, creo que es una docena de escaños en el Senado, perdió como aproximadamente 60 escaños en la Cámara de Representantes y ha perdido más de 1000 escaños en las legislaturas estatales. Hoy el Partido Demócrata se encuentra en su peor posición quizá en 100 años. Y no solo el toque de Midas bizarro de Obama afectó al Partido Demócrata, sino a nivel internacional. Cuanta causa apoyó el año pasado en alrededor del mundo, fracasó. Estuvo en contra del Brexit, ganó el Brexit. Estuvo a favor del proceso de paz de Colombia, terminó siendo derrotado en las urnas. Estuvo a favor del referéndum constitucional de Italia, terminó perdiendo. Cuanta causa apoyó, fue derrotado. Entonces, parece que sí, fue un político muy virtuoso, fue un político excepcional y fue muy efectivo para avanzar su carrera política, pero las causas que él abrazó, hoy más que nunca, están en capilla ardiente. Un poco injusto, señor Hidalgo, me parece, porque, ¿por qué? Mire, Obama ha pagado el precio de ser negro. Obama ha pagado el precio de ser negro. Ser presidente negro es muy duro aquí, es muy difícil.
votaron en contra del referéndum de paz y desoyeron los consejos de Obama por ser Obama negro, ¿verdad? No, pero los ciudadanos norteamericanos que se inclinaron mayoritariamente por Obama en aquel momento, insisto, en un momento que hay que intentar hacer el esfuerzo de situarse en 2006, 2007 de nuevo, el clima político que había aquí y en el mundo sobre la invasión en Irak, sobre todos los excesos. Obama vino con una literatura nueva, con un aire nuevo, y a pesar de la raza, era tan clamoroso lo que había ocurrido. Recordemos quién era su rival, un tal John McCain. Sí. No tuvo rival. Y esas minorías salieron a la calle y se creyeron aquello. Pero para que un ciudadano negro en este país consiga algo, tiene que hacerlo mucho mejor que un blanco. Pero mucho mejor, tiene que ser el triple de bueno, el triple de rico, el triple de efectivo. Y oiga, eso es una injusticia. Javier, 1/3 de los condados que votaron por Barack Obama en las elecciones del 2008 y 2012 votaron por Donald Trump. Entonces, ¿qué era? ¿No eran racistas en el 2008, 2012 y de repente se convirtieron racistas en este? No, ni mucho menos. Lo que ocurre es que el tema es el tema. Iowa, Wisconsin, Pensilvania, estados que se decantaron y de manera decidida. Michigan y Wisconsin, Trump ganó por menos de un punto porcentual. Pero el 0,3 y el 0,8 trasladado a votos entre los dos estados son 150.000 votos. ¿Sabe qué hubiera ocurrido si la minoría negra de esos estados hubiera salido a votar? Que hoy hubiera estado Hillary Clinton dando su mensaje. Pero volviendo a la pregunta, ¿es el señor Donald Trump la consecuencia de Obama? Sí, hay cierta tesis, ¿verdad?, de que toda revolución produce una contrarrevolución. Y ciertamente la elección del primer presidente negro en Estados Unidos fue revolucionario. Y no niego, efectivamente, que dentro del un componente racial dentro del rechazo que generó su presidencia. Además, estaba leyendo yo en The Economist de que quizá el factor más consistente para describir al votante de Trump no era ni siquiera ser republicano, era dudar de que Barack Obama nació en Estados Unidos, lo cual entonces refleja efectivamente que hay un componente racial importante. No digo que sea la explicación única, pero no se puede tapar tampoco el sol con un dedo. Si a eso añadimos que el que era máximo responsable del Partido Republicano en estas cámaras cuando Obama empezó a gobernar, que era Mitch McConnell, dio una frase memorable para los anales de la historia, que fue: el único objetivo que debemos tener como partido es que Barack Obama fracase. Eso está en los libros de historia ya. Entonces, cuando yo escucho aquello hoy en día y luego escucho a Trump y a su gente decir: oiga, pasemos página, vamos a ser inclusivos, este es nuestro presidente. Bueno, pero vamos a ver, entonces, ¿a qué jugamos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que actuar como actuaron ustedes o tengo que ser más generoso y tengo que ser mejor y tengo que pensar en este país y admitir que Trump es mi presidente? Voy a tener que hacer lo segundo porque quiero a este país, pero la hipocresía es descomunal. Lo cierto es que estamos en una espiral de partidismo, ¿verdad? De antagonismo partidista que no veo cuál va a ser el fin. Recordemos que cuando Ronald Reagan sufrió su atentado ahí afuera del Hotel Hilton. En la avenida Connecticut. En la avenida Connecticut. Esa noche Tim O'Neill, el presidente de la Cámara de Representantes demócrata, pasó la noche al lado de la cama de Reagan, tomándole la mano. Acompañándolo. Esa era en una época que había amplias diferencias ideológicas. Tim O'Neill, un demócrata de Boston, y Ronald Reagan, un cowboy republicano de California, y sin embargo se hablaban y se llevaban bien. Vemos que eso ha venido con el impeachment de Clinton, luego llegó Bush y la manera en que ganó la elección, luego vino Barack Obama y con estas declaraciones de Mitch McConnell, y vemos que sigue una espiral que quién sabe dónde va a terminar este país, agravado aún por la manera en que se están escogiendo los políticos de la Cámara de Representantes con el llamado gerrymandering, como la manera en cómo se dibujan los distritos electorales, que hace que casi sea imposible que muchos de estos congresistas pierdan sus escaños y que por lo tanto haya más polarización entre los partidos políticos. En fin, eso augura mal para este país, porque efectivamente estamos teniendo un país cada vez más polarizado y una clase política que cada vez se detesta más la una a la otra. Nos quedan 2 minutos de programa y la pregunta es si Barack Obama, que además hace pocos días dijo que en caso de que él vea que están en peligro algunos derechos de los ciudadanos estadounidenses, una vez empiece a gobernar Donald Trump, cosa que ya ha pasado, él sería un crítico de lo que llegara a poder ocurrir. ¿Se va a convertir Obama en el mayor crítico de Trump?
Yo creo que a corto plazo seguro que no. Yo creo que vamos a ver a desaparecer Obama ahora durante al menos unos meses. Mucho me sorprendería que irrumpiese los primeros 100 días criticando, pero creo que Obama, haciendo gala de su perfil filosófico y de mucho pensar las cosas, esas ruedas de prensa, que al menos nos vamos a divertir mucho más en las ruedas de prensa, porque Obama era aburrido, el señor se explicaba y era lento, trames ímpetu. Creo que no va a aparecer. Va a escribir un libro y quizá dentro de un año, si las cosas se ponen feas, entonces sí que saldrá por esos core values que él dijo, esos valores fundamentales. Si él ve que Trump los lesiona, dentro de unos meses o un año saldrá y dirá alguna cosa. Juan Carlos Díaz. Bueno, yo quiero ver qué dice Obama en su libro de su relación con Putin, ¿verdad? Va a ver si hay algunas imágenes. Las imágenes son tenebrosas. Las imágenes emblemáticas de los dos sentados no viéndose ni siquiera los ojos. Muy enfadados. Efectivamente. ¿Y qué dice la relación con Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, con que tampoco se llevó muy bien? Sí, yo me extrañaría mucho que Obama salga en los primeros 100 días a criticar y demás, pero la cuestión es que no hay un liderazgo alternativo del Partido Demócrata. Esta mañana hablamos de la vieja guardia demócrata y es que es literalmente vieja guardia. Bernie Sanders, 74 años, Elizabeth Warren, 69 años, Nancy Pelosi, 78 años, porque estoy más o menos calculando las edades. No hay figuras jóvenes. El partido a nivel de los estados, en las gobernaturas, ha sido diezmado. No hay pocos gobernadores demócratas. Los Castro, bueno, Julián Castro, no estamos hablando de los de Cuba, hay que Julián Castro y no me acuerdo el nombre del otro. Esos son figuritas, pero no hay mucho perfil allá afuera de un joven sangre nueva demócrata que pueda levantar esa bandera en esta administración Trump. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, por haber estado aquí. Gracias, Jerry Vilá, por haber estado en Club de Prensa. Y a ustedes los espero nuevamente en Club de Prensa la semana entrante. Gracias por haber estado con nosotros.